Estudiantes, reciban ustedes un saludo cordial. En esta ocasión tenemos que abordar el tema referido a la geografía económica. Para ello vamos a empezar haciendo una aproximación teórica a lo que es la geografía. Entonces, empezamos indicando que la geografía es la ciencia que estudia la distribución y la disposición de los elementos en la superficie terrestre. Esta palabra fue adoptada en el siglo II antes de nuestra era por el griego Eratóstenes y significa, en su origen etimológico, descripción de la tierra. El estudio geográfico comprende tanto el medio físico como la relación de los seres humanos con ese medio, es decir, los rasgos propiamente geográficos como el clima, los suelos, las formas del relieve, el agua o las formaciones vegetales, junto con los elementos que estudia la geografía humana, como son las entidades de población, las diferentes culturas, las redes de comunicación y otras modificaciones realizadas por el hombre en el entorno físico. La geografía se divide en una geografía general o sistemática, por un lado, y por otro, en una geografía regional. La geografía general o sistemática es aquella parte de la geografía que estudia los elementos humanos y físicos de la Tierra con un carácter individual. Se subdivide a su vez en una geografía física y en una geografía humana. Por su parte, la geografía regional estudia las diversas áreas de la Tierra y se centra sobre todo en las combinaciones únicas y particulares de rasgos humanos y físicos que caracterizan cada región y las diferencian unas de otras. Retomando la subdivisión de la geografía, podemos indicar que la geografía física se centra en varios campos. Así, por ejemplo, se tiene a la geomorfología, que utiliza la geología para estudiar la forma y estructura de la superficie terrestre. La climatología, en la que se encuentra la meteorología, que se ocupa de las condiciones climáticas. La biogeografía, que utiliza la biología y estudia la distribución de la vida animal y vegetal. La geografía de los suelos, que estudia su distribución. La hidrografía, que se ocupa de la distribución de los mares, lagos, ríos y arroyos en relación con su utilización. La oceanografía, que estudia las olas, las mareas, las corrientes oceánicas y los fondos marinos. Y finalmente la cartografía, que se ocupa de la realización de mapas a través de una representación gráfica y medición de la superficie terrestre. Esos son los componentes de la geografía física. Por su parte, la geografía humana es aquella rama que abarca todos los aspectos de la vida social en relación con el medio físico, dando lugar a numerosas subdivisiones como la geografía económica, la geografía de la población, la geografía social o la geografía urbana, entre muchas otras. Entonces, acá encontramos precisamente el ámbito que nos interesa, ¿no? Y que vamos a desarrollar seguidamente, la geografía económica. En la siguiente diapositiva abordamos a qué se refiere la geografía económica.
Entonces, retomando los conceptos vertidos previamente, vamos a abordar el estudio de la geografía económica. Entonces, empecemos diciendo que la geografía económica es una rama de la geografía humana que se dedica al estudio de los diversos tipos de actividades económicas y su relación con la explotación de los recursos naturales a lo largo del mundo. En términos simples, es la parte de la geografía dedicada a conocer cómo vive la gente, sus relaciones con la distribución espacial de los recursos y la producción y el consumo de bienes y servicios. Bien, entonces la geografía económica tiene como bases teóricas las ciencias con las que se relaciona. Así, por ejemplo, se relaciona con la economía, que le permite identificar y analizar el proceso productivo de bienes y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades humanas. También se relaciona con la historia, puesto que esta ciencia facilita la comprensión de los procesos temporales que configuran las dinámicas socioeconómicas actuales. También se relaciona con la demografía, que aporta al análisis de la dinámica poblacional tanto en la dimensión individual como en la dimensión colectiva. La geografía económica se relaciona con las ciencias de la tierra, que permiten conocer las características de los recursos naturales y las posibilidades de uso por parte de la sociedad. Por último, la geografía económica se relaciona con la política, entendida como aquella ciencia encargada de analizar las relaciones de poder que se dan alrededor de la distribución y acceso de los recursos, bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, la geografía económica se interrelaciona con estas disciplinas teóricas. Bien, finalmente hablemos de la división de la geografía económica. Esta se puede dividir en 4 grandes campos interrelacionados. Por un lado, la geografía agrícola, que se ocupa de estudiar los procesos precisamente vinculados con el cultivo de la tierra. La geografía del desarrollo, que permite un análisis del desarrollo que se da en las sociedades. ¿Sí? Por otro lado está también la geografía industrial, que da cuenta de los procesos de transformación de las materias primas, ¿sí? Como ser en las fábricas, en diferentes espacios de industrialización. Y finalmente la geografía del transporte, que da cuenta de aquellos mecanismos, de aquellas vías a través de las cuales se realiza el comercio de los diferentes productos. Bien, por el momento es todo, y a tiempo de despedirme, les agradezco la atención prestada al tema de hoy. Hasta pronto.